Advertencia. Este podcast es muy real y nada grosero. Contiene altas dosis de cariño y pasión, romanticismo, realismo, patafísica, espectros plurales de diversas mentalidades, intensa distracción, movimientos involuntarios del cuerpo, enredos constantes, casual alegría injustificada. Enredades, enredadas, enredadas, enredís, enredís, enredadís, enredadas. Bienvenidas al sexto capítulo de Enredadas Enredadas y Enredadís y Enredades. Sí. Y ahí la musiquita, pero hoy quiero otra musiquita. De saber la realidad, de que el perro sea perro y nada más. Porque hoy vamos a hablar de discapacidad. ¿Y qué tiene que ver, no? Esta canción hablaba en el hospicio, se llama. En el hospicio, sí. Y este capítulo es complejo y se va a bifurcar para muchos lados y quizás es un poquito más largo de lo que queremos, esperemos que no, pero va a haber otros capítulos igual, porque en este capítulo vamos a abordar inevitablemente la locura que en algún momento se asoció con la discapacidad o luego la discapacidad se asoció con la locura o todavía ocurre. Veamos la etimología de la palabra discapacidad. Vamos a ver de dónde sacamos esto que hay en el inconsciente colectivo. Proviene del latín, formada por el prefijo dis, divergencia o separación, y el sustantivo capacidad, que a su vez viene de capax, capaz, que puede contener. Por lo tanto, etimológicamente significa falta de capacidad o calidad de ser menos capaz. ¿Qué te parece? Sí, me refiere mucho a las personas que no pueden hacer cosas, ¿no? Como el ojo fijo puesto en la capacidad de la persona, que justamente es incapaz. Se escucha mucho lo de la sociedad capacitista últimamente. Me vino esa palabra. ¿Qué significa? Y que bueno, ¿capaz de qué? O sea, capaz de ignorar es mucha gente, capaz de la negligencia también, capaz de soportar cosas insoportables, capaz de pasar por adelante de la injusticia, capaz de mantener un sistema opresor con asesinatos, violaciones, femicidios todos los días, y niños descuartizados. ¿Qué es la capacidad en este sistema? Y por otro lado, si la discapacidad es dejar de ser capaz, primero que la palabra etimológicamente no dice que una persona con discapacidad es incapaz de todo. Habla de discapacidad, de que no es capaz de algo. Uh-huh. Si tenés muchas discapacidades no serías capaz de muchas cosas. Pero bueno, la discapacidad en principio etimológicamente es unitaria. Entonces, ¿quién es capaz de todo? No existe. Claro. Hay personas que son capaces de algunas cosas y te diría que hay hasta neurodiversidades o trastornos mentales que están aceptados por la sociedad. No es un problema ser psicópata ni ser manipulador a veces. Tenemos un presidente que podríamos dibujarle un cuadro clínico muy interesante, sí, y muy grande y muy extenso. Sí, totalmente. Quien esté libre de la neurodiversidad que lance la primera piedra. Pero este es un caso de una persona que... Psicópata. Mínimamente. Y bueno, que después tiene cosas físicas como hacerse caca encima, que está bien, me puede pasar, pero bueno, en combinación con recortar los medicamentos de las otras personas con discapacidad, es como... el esclavo de Diango, es como Doña Florinda, es como esa persona que, ¿por qué tenés que encargarte si sos si sos del mismo equipo? En teoría sos una persona que claramente estamos viendo. ¿Por qué la persona con discapacidad que nos tiene que tocar el poder no asume que tiene discapacidad y encima maltrata a todas las demás personas con discapacidad? Es una cosa espantosa. Y es como que, ¿viste? Dicen por qué al que le dan fobia a los putos es porque puto es. O sea, es como, bueno, no sé, espejito rebotín, qué sé yo. Viste que hablamos en el capítulo de la muerte de la psicotofobia, ¿te acordás? Habíamos hablado de la tanatofobia y la psicotofobia, que es el miedo a la locura. Bueno, más adelante voy a dejar que tires tus datos, factos recolectados. Tengo una sección acerca de arte, discapacidad, cultura y discapacidad, que es muy amplia, y no hay discapacidad que no haya generado arte, y no hay arte que no haya hablado de discapacidad. Pero bueno, primero... Bueno, qué entrada.
Bueno, yo quería hablar un poco de, por ahí, datos concretos antes de sumergirnos en las aguas del arte y de la emoción. El polvo mágico. De ese polvo mágico que nos resucita después de residir en la edad dura y cruda de la realidad. Porque el arte transforma y el arte sana. Bueno, nada, les traje un fragmento de lo que dice hoy en día la Organización Panamericana de la Salud, que si bien no es la mundial, es la parte de del mundo que a nosotros nos compete, ¿no? Dice, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Contrario a lo que dijimos en la introducción de este capítulo, que creemos que la discapacidad es mucha más. Pero bueno, acá se refieren a personas que no pueden estar incluidas en el sistema laboral, ¿no? Exacto, personas que tienen un diagnóstico, por lo menos médico, desde un manual de diagnósticos y que tienen un CUD, ¿no? Y que están registradas como tal, ¿no? Totalmente. Sin embargo, mucha gente que no está diagnosticada o que vive con cuadros por ahí que no son tan restrictivos, ¿no? Sin embargo, no la pasan bien tampoco, ¿no? No, ni hablar. Y no conviene tampoco a veces asumir cierto rol de discapacidad. Al contrario de lo que piensan algunas personas, que puedes tener privilegios por tener discapacidad o por tener algún tipo de marginalidad, que ahora obviamente mucho menos que nunca. Pero sí. No, es una cosa que te excluye, que te hace perder fuente de trabajo, que te hace entrar en un círculo vicioso. Bueno, que ahora vamos a seguir hablando de eso seguramente. Sí, como que incluso por ahí te limita a relacionarte de una forma esperada, entonces por ahí no tenés amigos y pasan todas esas cosas a las personas con discapacidad. Bueno, y eso habla un poco de la barrera del contexto, ¿no? Que antes del periodo de desmanicomización, justamente, ¿no? Desmanicomización. Sí. Me encanta esa palabra. Es difícil y es divertida. Sí. Y también vamos a hablar de la despatologización. Erradicar a los patos de esta sociedad. ¿Me hiciste acordar al videojuego del perrito? Que tenías que tirarle a los platos. A los patos. También, y platos también, patos y platos. Todo con P. Sí. Bueno, nada. Lo que rescato, lo que está bueno de esta nueva concepción del concepto de discapacidad es que tienen en cuenta el contexto, ¿no? Como un potenciador, ¿no? De la discapacidad, ¿no? Como Claro, hay una nueva concepción, yo también la encontré, acerca de la discapacidad, acá es instaurada por la OPS, y dice esto justamente, que la discapacidad ahora ya no está en el individuo necesariamente, sino en el contexto que la rodea, en lo que posee la incapacidad es de incluir. Exactamente, bueno, desde la terapia ocupacional, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la ocupación, ¿no? Y hablamos mucho de lo que es el desempeño ocupacional, es decir, lo que hacemos y cómo hacemos, y cómo lo hacemos. Y para esto hay que tener en cuenta justamente a la interacción entre la persona, el contexto y la actividad. Si hay alguna desregulación en la persona o en el contexto, no hay ocupación. Y si no hay una ocupación, hay una persona que no está haciendo cosas y que no está pudiendo sentir bienestar. Gracias a Dios, a la Virgen, y a Che Guevara y a otras cosas, Sí. y a la Revolución, hay infinidad de obras que hablan de esto. Sí. Y tenemos una poeta argentina
muy importante en la desmanicomización y en la despatologización. Despatologización plantea otro concepto más. Patos viene del latín sufrimiento. Entonces la patología es algo que implícitamente lo sufrís. Sí. Es interesante porque a veces se considera las neurodiversidades como patologías o las discapacidades como patologías. Entonces es como si justamente nacieras con esa discapacidad o la desarrollaras, ya estás condenado a sufrir. Y bueno, esto justamente se contradice con que el sistema o la sociedad es la que tiene la discapacidad que no puede incluir. Definitivamente no son patologías. O no debemos percibirlo así, porque el lenguaje es muy importante, cómo decimos las cosas y lo que las palabras significan. Nosotros que creemos en la magia, las palabras son brujerías, son hechizos, son conjuros. Entonces, si la sociedad se mantiene con un lenguaje que dice algo que no es lo que nos hace sentir o lo que quisiéramos ver, bueno, creo que se entendió. Sí, ¿Saben? sí. Hablaba de Marisa Wagner, esta persona que estuvo 12 años internada en hospitales psiquiátricos y escribió un libro de poesía bellísimo que se llama Los Montes de la Loca, porque ella estuvo 3 años internada en Montes de Oca. Dentro de esos 12 años estuvo 3 años consecutivos en Montes de Oca, pues después fue cambiando, pasó por el Borda, que tenía una sección de mujeres, pasó por el Moyano, pasó por un montón de psiquiátricos distintos. Esta persona fue montonera antes de su brote psicótico, antes de que le diagnosticaran bipolaridad. Ella dice que siempre estuvo loca y siempre fue poeta, siempre fue escritora. Pero bueno, su libro se popularizó cuando estuvo aquí internada en este lugar. Uno de los trabajadores del lugar mandó al concurso su libro y mandó al concurso sus poemas y le ofrecieron hacer el libro y hizo el libro. Es tristísimo y es bellísimo. Es un libro que hay que leer, que habla... después podemos leer un poema para cerrar. Sí. Para cerrar el capítulo leemos un poema de ella. Sí. Bueno, y ella luego consiguió, ahora ya falleció, pero consigue entrar en el sistema de salud y consigue ser psiquiatra social, creo, o psicóloga social, perdón, pueden googlear todos juntos. Pero bueno, consigue tener un título, digamos, es una persona con un diagnóstico que está en la sociedad, que luego cae en un brote, que luego vuelve a insertarse. Bueno, ella habla mucho de lo difícil que es reinsertarse luego de una internación, que quizás en esos 3 años consecutivos en los que estuvo en Montes de Oca, ella estuvo loca 3 meses. Pero salir del psiquiátrico es como una cárcel, es un círculo vicioso. Muchas veces te pueden sobremedicar, o te pueden mal medicar, que son cosas distintas. Bueno, ella habla de algo hermoso, que dice hermoso y terrible. A mí me gusta lo terrible, creo que hay algo de belleza. Ahí hablamos del romanticismo en el capítulo anterior, en el dolor del argentino. Bueno, la locura lleva a la pobreza y la pobreza lleva a la locura. La locura lleva a la pobreza y la pobreza lleva a la locura. Total, es un círculo vicioso, es algo, un yin y un yang. Si sos pobre, te vuelves loco, enloqueces por no poder tener un laburo digno que te permita vivir de forma digna, y cuando sos pobre te terminas volviendo loco. Bueno, te conté que era montonera. Bueno, ella dice que tuvo brotes psicóticos luego de perder a sus compañeros. También habla de su militancia, que era territorial, que hacía asesoría jurídica, alfabetización, que no es que plantaba bombas, en ningún momento habla de ello, y es una persona muy sincera. Es una persona que te habla desde las vísceras. Entonces todo lo que ella te dice va a ser real, y ahora vamos a hablar de la locura y lo real. Y que la realidad supuestamente es cuerda, lo que es una estupidez enorme, porque la realidad es una locura. Entonces, ¿qué es más real que un loco? Bueno, loco y discapacidad no es lo mismo, no llegamos a ahondar en ese término. No es lo mismo, y sí, porque si pensamos en la discapacidad como alguien que no tiene capacidad, como alguien que queda fuera del sistema porque no puede ejercer las tareas que son propias del sistema, no puede trabajar, no puede mantener una familia, no puede tener una casa, no puede pagar los impuestos. Entonces, la discapacidad es muy amplia. Puede entrar muchas cosas que no son consideradas, ¿no? Tenemos la ceguera, tenemos la parálisis cerebral, tenemos el autismo, tenemos la esquizofrenia, cosas que son consideradas discapacidad. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con las personalidades de adicciones extremas? ¿Qué pasa con los trastornos alimenticios muy profundos? Cosas que realmente no te dejan. ¿Qué pasa con todos los sectores de marginalidad? ¿Qué pasa con ser una persona que nació en un otro cuerpo, que es una persona trans?
Me vas a decir que no tiene discapacidad, que en algún forma no puede desarrollarse en el sistema, tiene trabajo, tiene o sea, es Sí, muy sí, amplio. el contexto en las barreras que pone hacia las personas es muy cruel. O sea, de hecho, a esta poetisa, Marta. No, Marisa, Marisa. empezaba con M. Tiene nombre de tía, pero no era Marta. A Marisa, lo que le sucede justamente es que hay algo de ese ambiente, de ese contexto, que fue esa situación de guerra, de bombardeo, de perder a sus compañeros. Fue una situación traumática la que la hizo enloquecer, ¿no? Entonces, Ella ya era profesional, ya trabajaba en psiquiátricos. Ella era personal de salud de psiquiátricos. Importante, encima, ocupaba un cargo importante. Y luego volvió, no sé si lo dije, consiguió un título. Sí. Sí, pero bueno, viste como también porque el proceso de reinserción después de salir de una internación es otro proceso, porque siempre está puesta esa barrera, ¿no? Al momento de tener que volver a empezar, ¿no? Y bueno, en este sentido, también hay un modelo que se llama modelo de la ocupación humana dentro de la terapia ocupacional, que habla de la interacción entre la volición, que es la motivación, la habituación, generar un hábito con eso que haces, la capacidad de rendimiento, nuevamente, física o intelectual, cuán bien estés de las capacidades mentales y las capacidades físicas, acompañadas en un contexto que genera cosas, ¿no? Nada, eso, me quedé pensando en el contexto. Me hablas de contexto y pienso en Artaud. Está el disco de Spinetta. Todas las hojas son del viento. ¿Lo tenés? ¿No lo tenés? Sí, hay lo memes, estuvimos cantando. el disco verde que aparece en todas partes. El disco de vinilo que fue creado a propósito mal para que no entre en ningún lado. Está muy de moda entre los reels de Instagram. Pero bueno, este libro está basado en Antonin Artaud, que era un actor, un poeta, yo diría un filósofo, un loco. Él planteaba otras maneras de vivir el teatro. En su época decía que, el teatro era meramente comercial e informativo, y él plantea que el teatro tiene que ser poesía, que el teatro no tiene que hablar de la vida ni representar la vida, que el teatro es la vida en sí mismo. Bueno, esta persona escribió un libro sobre Vincent Van Gogh, que tenemos otro loco muy importante en la historia de la pintura, quien se cortó una orejita y se fue a internar. Se mandó al sobre. Lo tenés tatuado en el brazo, Agus. Sí, bueno, está bien, lo digo. Bueno, a mí Van Gogh me parece muy interesante, me parece un artista de puta madre, bueno, es un grande, qué sé yo. Pero bueno, lo que este cuadro tiene la particularidad de haber sido pintado dentro de la institución psiquiátrica donde Vincent Van Gogh estuvo muchos años de su vida, porque bueno, como dice Joaco, tras cortarse la oreja decidió él, por su propia voluntad, internarse. Y lo que me parece fascinante del cuadro es que era un retrato de lo que él veía por su ventana todos los días, que en realidad era una noche desoladora. Y lo emocionante del arte es cómo el arte transforma, cómo bueno, yo en Google había visto una foto de la imagen real, ¿no? Y es una imagen común de una ventana. Todo lo que él crea es magia, es transformar el dolor, es transformar la soledad, es transformar la locura. Incluso genera una imagen que tiene movimiento en toda esa quietud que él habrá sentido estando en un mismo lugar tantos años. Hay algo muy azul en él. Y el azul está ligado con la melancolía, con la tristeza, Sí, eso es cierto. con el horizonte, con el mar apacible. Tenemos a Alfonsina, que se metió al mar y se murió, dicen.
tenemos a Pizarnik que se suicidó, tenemos a Violeta Parra que también se suicidó, tenemos otro capítulo que va a hablar de suicidio, pero cómo no relacionar la depresión con el suicidio y la depresión con una neurodiversidad y con una quizás discapacidad, seguro, una de tantas de las que estamos hablando. Una de las cosas muy difíciles de llevar porque la depresión muchas veces es casi invisible. Y bueno, sí, porque es de las cosas que por ahí estamos como más acostumbrados, ¿no? Como es una condición que de alguna forma puede responder al sistema, termina siendo también algo muy silencioso, la depresión. Y hablamos de todas personas revolucionarias, todas personas que revolucionaron. Qué caro debe ser estar loco o hacer arte, que te lo quieren prohibir y te quieren encerrar. Qué poca plata debe dar la discapacidad y qué lucidez debe dar. Sí. Tenemos a Quiroga, que está totalmente chapa en nuestra patria y escribió La gallina degollada, donde el personaje quería tener un hijo con su mujer y le nacía con discapacidad y lo intentaba de nuevo y le nacía con 2 hijos con discapacidad y lo intentaba de nuevo y le nacía con discapacidad y ellos sufrían y sufrían hasta que nace el 4º hijo y ahí tienen que leerlo ustedes. No vamos a spoilear este cuento porque además está escrito de maravilla. No, yo salgo y lo leo, Sí, por favor. Sabes que tenemos un libro muy conocido, muy importante en la literatura ruso, hablando de revoluciones, que escrito en 1929, escrito por Faulkner. Faulkner es un señor que inventa un precursor de la corriente de pensamiento. La corriente de pensamiento es una forma narrativa donde el narrador cuenta la historia desde su cerebro. Entonces vos no estás escuchando a una persona que te habla, sino que estás metida en el cerebro del narrador. Y El Ruido y la Furia está narrada por 3 personajes, 3 hermanos. Uno de esos hermanos es Benny y tiene síndrome de Down. Mira. Es bellísimo porque está narrado una gran parte de la historia desde la percepción de una persona con síndrome de Down. Increíble. Tenemos a María Teresa Andrueto, que escribe La niña, el corazón y la casa, lo recomiendo. También tenemos síndrome de Down en ese cuento, que es para leer con familia. Van a llorar como cuando lean Los Montes de la Loca. Pero bueno, llorar está muy bien, aunque algunas personas digan que no hay que llorar. Es muy importante en su sana medida. Tenemos la música en la locura. Hablando de depresión, tenemos a Kurt Cobain, quien popularizó a Daniel Johnson, además de pegarse un escopetazo y hacer hermosas canciones. Total. Kurt Cobain tenía una remera de un dibujo de Daniel Johnson, que algunas personas lo deben conocer. Él padecía trastorno bipolar, igual que Marisa Warner, y esquizofrenia también, en este caso. Y tiene una película con material que él mismo filmó, documental, maravillosa, es bellísimo. El tipo era pintor, dibujante y músico y poeta, porque escribía sus letras. Tenés que ver esa película si no la viste, tienen que verla. Kurt Cobain dijo que la vean. Los está mirando desde el cielo. Está mirando desde el cielo. Así que no dijo que la vean, dijo que lo escuchen a Daniel Johnson, pero la película es muy fiel y es muy bella. Y si somos personas pensantes podemos sacar nuestras propias conclusiones de la peli. Pero muy bello Daniel Johnson en cuanto a discapacidad creada por personas, arte creado por personas con discapacidad. Tenemos a Beethoven. Beethoven. Chan, 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 chan. ¿Eso de Beethoven? Chan, 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 chan. Chalalalala. No sé Y si me es regué- esto. Eso me- me suena a Mozart. Mozart, otro loquito. ¿Sabes que se inventó? Mozart tenía trastorno de personalidad múltiple, depresión, bueno, locura decían en esa época. Y se inventó el efecto Mozart, que dicen que si escuchas la música de Mozart puedes ser más inteligente. Después se comprobó que no, pero que sí te puede dar endorfinas, te puede hacer más feliz. Bueno. Eso no se descomprobó. Bueno, está relacionada al placer entonces la música de Sí. Mozart. Y tenemos a Borges, Borges. nuestro cieguito nacional. Sí. En el Aleph. Qué belleza, realmente. Tenemos muchísimas personas con discapacidad en nuestro arte. Sí, Tenemos bueno, más. quería mencionar Sí. a Martín Rechimusi, Ajá. que tiene actualmente, no sé si ya terminó la obra, pero he visto que recientemente continuaba vendiendo tickets para ir a verla, que se llama Alejandra. La historia la vive su tía, Sí. que tuvo esquizofrenia. Él acompaña todo este
esta vida, ¿no?, de esquizofrenia de su tía como familiar. Sí. Y fue una situación tan personal y que lo atravesó tanto que le dio ganas de comunicar mediante una obra. Y de hecho él, para poder hacerla, va al Borda, entrevista gente, interactúa, bueno, eso, da clases de teatro ahí. No, es que me recordó otra película que también quiero recomendar, que es Ternation, que es sobre un chico que documenta su relación con su madre que tiene esquizofrenia. Mira. Y también son sus propios videos, este chico filmando todo, que en un momento prueba alguien le da una droga que no se sabe muy bien qué tenía, le pega muy mal, el pibe queda desconectado de la realidad, y en algún momento graba, que es algo que se ve mucho en la película de Daniel Johnson también. Y es muy interesante, a la madre le dan electroshock, que es algo que se hacía antes, que además de haber muchísimos más psiquiátricos, hospitales loqueros, manicomios donde no se podía salir, que todavía existen, y en condiciones espantosas todavía existen, pero bueno, en esta época además te ponían electricidad en el cerebro y te dejaban, como estaba la lobotomía también, la lobotomía, eso era terrible, psicosis, Norman Bates, que se transformaba en su madre, muy freudiano, el tipo enamorado de la madre que es castrense, el tipo se transforma en su madre, y bueno, en este caso Mata Gente es la primera película de terror psicológico, en la que están basadas casi todas el resto de las películas. Una maravilla del cine, la gente salía vomitando del cine. No, de verdad. Hoy la ves y te cagas de risa, pero en esa época era muy fuerte. Tenemos a Batman, el universo de Batman y los villanos de Batman y la psicología de Batman. Es muy interesante. No hay cárceles en Batman, hay hospitales psiquiátricos. La gente va a Arkham, que es un hospital psiquiátrico. Todos los malos de Batman son locos y Batman es un loco porque se disfraza de noche y sale a pegarle a otros locos. Pero es un loco bueno, es un loco bueno. A mí me gusta más el Guasón, que es más anarquista. Pero bueno, yo soy más team Guasón. No, yo... Tenemos a Fernando Peña hablando de guasones y de locura. Tenemos al Piti Álvarez. Piti, vamos, Piti. ¿Cuántas personas que están locas? Y en la pintura que pasamos por Van Gogh no hablamos del Bosco, que pintó la piedra de la locura, y muchos cuadros que hablaban de locura y que hablaban de símbolos. La piedra de la locura, vemos a dos doctores extrayendo la locura, y uno de los doctores tiene un cono en la cabeza. El Bosco pintaba con simbolismos, el cono significaba idiotez. Está diciendo que el sistema de salud no funcionaba y que la locura no se sacaba de esa manera. Tenemos a Goya, que hizo sus mejores pinturas de la época oscura, las más conocidas, en su época de internación también, al igual que los que ya mencionamos. Y tenemos El Grito, que también habla de un ataque de pánico. Wow, que tanto nos pasa. Habla, Munch lo hizo cuando experimentó ataques de ansiedad, que reflejó en esa obra famosa. Tenemos a Frida Kahlo, hablando de discapacidad. Sí. Importante Frida Kahlo en este caso. Cómo transformó, ¿no?, mediante el arte todo su dolor, porque bueno, lo que a ella le sucede es que tiene un accidente en la que queda totalmente paralizada y le genera una discapacidad durante toda su vida, y tuvo muchas intervenciones quirúrgicas de todo el cuerpo completo, en un momento donde la medicina estaba súper verde, y la mina creó los cuadros más increíbles de la historia que tuvieron. Bueno, entiendo que hay otros cuadros increíbles de la historia, pero creó varios de ellos, ¿no?, en ese estado. Bueno, amiga, tengo mucho más, pero voy a frenar un poco. Bueno, me pareció muy interesante la pincelada cultural a lo largo de la historia y de todos los contenidos, audiovisual, artístico, como en un cuadro, ¿no?, como en la música. Hicimos un recorrido como súper divertido, me pareció. Eran como olas de información, que estuvo muy bueno. Y aguante Van Gogh, me encantó que hayas hablado de Van Gogh, me gustó que lo hayas apasionado, y a nuestra amiga Marisa, que no la conocía, y espero que nos compartas un poema. ¡Ay, cierto! Bueno, aquí encontré Los Montes de la Loca, de Marisa, y allí vamos. Se habla de la bipolaridad de mi locura, de la necesidad del litio de por vida. Hace 10 años, litio en desayuno, litio en el almuerzo, litio en cena, y cada 3 meses una litermia.
valor de litio en sangre, una ecuación psiquiátricamente perfecta. Sin embargo, yo siento que mi locura tiene mucho más que dos polos, muchos más matices, muchos recovecos. ¿Será tal vez multipolar y multifacética? Me pregunto si puede el litio con todo esto. ¿No estarán podridas mis neuronas de tanta seglución en cuotas? Maníaca, depresiva, psicótica. Caractericemos, encuadremos, traguemos la pastilla. Qué pobre mi locura bipolar, que se queda quietita con el litio, que retrocede asustadiza, y yo vuelvo a esta lucidez de morondanga, prolijita, mustia, gris, casi calladita. Es que si río demasiado, tiemblo. Me estoy euforizando, temo. Si lloro, también tiemblo. Me estaré deprimiendo, pienso. Hay que cuidarse de los polos, me convenzo, que a no olvidar son dos, y me revelo. A la doctora Gabriela Branches, la loca del litio y la litenia. Increíble. Increíble, creo que Casi lo dijo lloro, todo. Lo dijo absolutamente todo. Pero quiero leer otro, Sí, que me dale. pareció muy bello. Sí. Pero déjame que lo encuentre. Están todos buenos, o sea... Sí, yo creo que este poema retrata de una forma muy literal lo que es estar consumiendo una medicación psiquiátrica, que no le estén dando con la medicación a lo que vos necesitas para estar bien, y a veces ese estado de estar bien es peor que estar mal. Bueno, amiga, Sí. te voy a leer Sí. pero esta persona tenía una hija, Marisa, Ok. a la cual no podía criar por causa de esta situación. Y se llama Versos para mi hija. Mariposita en celo, arroyito de mi sangre, sacerdotisa mía. Antes fuiste un paisaje de lunas y caracolas, temblándome en el vientre. Después, un pequeño animalito suave, que se nutría de mis pechos. ¿Cuánto has crecido, mujercita en ciernes, mariposita en celo, arroyito de mi sangre, sacerdotisa mía? Y tiene un montón que son para la... Ay, amigo. Es hermoso. Sí. Es realmente hermoso. Es muy bello. Y algo de la expresión tan sincera, como decís, ¿no? Tan profunda. Ujú. Es hermosa. Es Sí. hermosa. Ahí lo tengo. Léete otra, dale. Léete otra, el Dale. último. Este es Nada re cortito, más, se y llama, no podemos más. se llama Con los días contados. Ok. Hace 731 días que no hago el amor, que no como papas fritas, que no voy al cine, que no me tomo una cerveza, que no veo a mis amigos. Hace 731 días de todo, o casi todo. Hoy hace 2 años que llegué al hospicio. Feliz cumpleaños. Voy a brindar tomándome las pastillas de un solo trago. Y me acordé de Acuerdo para cambiar de casa de Gambaro, otra que la tienen que leer, o ver, Wow. que habla del sistema de salud de emergencia, que lo hablaste vos. Ay, me ¿Y sabes de qué no hablamos? De la sexualidad y la discapacidad. Lo hacemos en otro capítulo. Lo hacemos en otro Querido capítulo. público, perdón, pero hay gente que trabaja de trabajadora sexual para discapacidad. Lo teníamos en el temario, pero ya es muy largo. De eso. Bueno, hablando de cosas que pasan, ¿no? En este mundo, nada, los derechos de las personas con discapacidad jamás fueron amparados, pero pasó algo bueno en el año 2008, y es que se firmó una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es la ley 26.378/2008, en el que dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida, tienen derecho a una educación en igualdad, al empleo libre, a la vida independiente y por sobre todas las cosas a la salud. Y para esto el Estado tiene obligaciones. Qué lindo sería que haya un Estado. Qué lindo que haya un Estado presente. Sí, bueno, ni ahí está. Pero lo que debería hacer el Estado es brindar igualdad ante la ley, es proteger a las personas con discapacidad y es fomentar el respeto por sobre las personas con discapacidad.
Y yo creo que todo lo que viene haciendo es una falta de respeto a las personas con discapacidad. Total, impunemente total. Y no se le están garantizando ningún derecho de todo lo que acabo de mencionar, que encima son solo algunos. Sí, pasa con todos los sectores marginados en realidad, en que también los podíamos interpretar como una discapacidad. Sí, totalmente. Sí. Sí. Ellos quieren que haya más discapacidad, Y en realidad, algo lo que así. pasa es que el ataque es a los que no son productivos, a los que no responden al sistema, y por eso las barreras están dentro del sistema. Hoy la mayoría de los espacios son inaccesibles para las sillas de ruedas. Hay barreras en la comunicación. Bueno, ahí viene la palabra capacitista. Si un lugar no tiene silla de ruedas, es capacitista. Si es como solo para personas con capacidad. Ahí entiendo. Bueno, Se puede traducir a un montón de cosas, al arte, a la educación, a todos los espacios. claro. Sí, es una sociedad capacitista, además de meritocrática. bueno, viene de la mano. Viene de la mano. Y otra de las barreras son las financieras, claramente, ¿no? Hablando de el que aporta y el que no aporta. Encima que no aportás al Estado, tampoco te garantizan tu pensión, que es tu derecho actualmente, ¿no? Bueno, y hablando de lo que está pasando actualmente, es que están desfinanciando por completo el sector de discapacidad. Hoy en día la discapacidad está en emergencia. El 22 de septiembre se promulgó la ley de emergencia mediante el decreto 681/2025, tras meses de lucha y movilización del colectivo de las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores de la salud como nosotros. Y el objetivo, nada más ni nada menos, de la ley en emergencia de discapacidad es efectivizar el cumplimiento del Estado argentino en sus obligaciones conforme a la Convención, y debe impulsar medidas legislativas, administrativas y ejecutivas tendientes a garantizar los derechos de la salud. Yo creo que el mensaje es que nadie se salva solo, y que estamos en un momento pero de mucha violencia, de mucha marginalización y mucha precarización, y los sectores vulnerables son los que más la padecen. Sí. En un momento más, ¿no? Porque es algo que existió siempre y ahora está ya en una distopía extrema todo. Sí. Ya está las llamas por todos lados. Sí. Parece que parece esto. Todas las llamas por ahí parecen a Jujuy. Bueno, amiga, damos por finalizado este capítulo. Damos por finalizado este capítulo. Si nos están escuchando, yo creo que sí, y les agradecemos mucho. ¿Por qué les agradecemos? Porque esto nos aquí encauzamos nuestra locura, lo dice la advertencia. Aquí podemos expresarnos libremente y podemos sanar nuestros corazones, y esperemos que podamos unirnos en lucha, que en esta hay muchas otras, que podamos incluir y que podamos ser buenas personas, ver quién está al lado y nada más. Muy lindo. Bueno, Confío en que que si no conocían las cosas que hablamos, las van a buscar y las van a ver. las Son van a muy encontrar, bellas. sí. Un besito. ¡Mua! Enredadís.